Hola, buenas tardes. Bueno, iniciamos este seminario o este taller sobre el análisis de rendimiento en base a datos Oracle con AWR. El objetivo principal es conocer esta potente herramienta y ver qué nos puede aportar a la hora de analizar un problema en una base de datos. Antes de entrar en materia con el AWR propiamente dicho, tenemos que tener en cuenta un poco qué nos aporta la monitorización. Cuando nosotros monitorizamos una base de datos, estamos monitorizando distintos aspectos, desde errores en ficheros de log y traza, estamos viendo rendimiento, estamos viendo consumo de recursos, eh, por parte del sistema operativo, por parte de disco. Estamos viendo los listeners, que es lo que lleva toda la parte de conexión con la base de datos. Estamos viendo temas de bloqueo, disponibilidad, espacio en disco y demás. En definitiva, monitorizar es mirar y podemos ver todas estas cosas. Uno de los aspectos fundamentales es el rendimiento. ¿Qué problema tenemos? Pues normalmente cuando nosotros analizamos el rendimiento de una base de datos, en un momento determinado puede existir un problema de rendimiento en el que yo no he estado mirando, yo no he estado monitorizando. Entonces, ¿qué ha pasado en esa base de datos? A eso precisamente lo que nos va a ayudar el AWR, nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que ha sucedido. Uno de los aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de optimizar, porque aquí en este taller estamos hablando de rendimiento, es qué tipo de base de datos tenemos. ¿Qué tipo de base de datos tenemos? No es lo mismo tener una base de datos OLTP, una base de datos transaccional. Las bases de datos transaccionales son aquellas que tenemos muchos usuarios concurrentes, muchas transacciones por segundo, pero realmente tenemos operaciones muy cortas. Pensar en la base de datos de un banco, una app de un banco, pues estamos continuamente consultando, muchísima gente estamos usando esa app, pero ¿qué estamos consultando? Cosas muy pequeñas. ¿Cuál es mi saldo? ¿Cuáles son mis últimas transacciones? Mis últimas transferencias. ¿Cuánto ingreso he tenido en los últimos días? Al final de una base de datos enorme, mucha gente está consultando una parte muy pequeña de la información. Entonces, el rendimiento de esa base de datos, obviamente, va a ser muy distinto a otro tipo de base de datos, como por ejemplo son los Data Warehouse o los DSS. Esto hay distintas formas de denominarlas, o base de datos lab. Son sistemas que lo que persiguen es justamente lo contrario. Justamente lo contrario. Es decir, aquí lo que tenemos son bases de datos muy grandes en el que una porción muy pequeña de gente explota esa información. Es decir, tengo toda la información, pero en vez de tener ahora mucha gente trabajando, tengo muy poca gente. Pero la información a la que accede o intenta acceder esta gente es muy grande. Este usuario es muy grande. Al contrario de lo que pasaba en el OLTP. Ahora yo ya no busco el saldo pensando en el tema del banco. Yo ya no busco cuál es mi saldo, cuáles son mis últimas transferencias, cuáles son mis últimos ingresos. No. Aquí lo que se busca es poder explotar esa base de datos para tomar decisiones. Entonces, en este caso, pues imaginaros que yo puedo lanzar una consulta en este tipo de base de datos, pues una consulta del tipo: dime todos los usuarios que en el último año han tenido un ingreso superior a 200.000 euros y que a su vez han contratado un seguro con nosotros, porque esa gente, bueno, pues son susceptibles de poder venderle, imaginaros, una alarma. Claro,
pensar en ese tipo de consulta. Ese tipo de consulta, ¿qué va a hacer? Va a recorrer todos los usuarios de la base de datos, va a mirar todos los ingresos que han tenido, que la suma de los ingresos del último año supere los 100.000 euros, que además exista una contratación de un seguro, es decir, es una macro consulta. Una consulta muy grande que va a tardar muchísimas horas, que va a consumir muchos recursos, pero ¿cuánta gente utiliza esta consulta? Muy poco. O sea, usuarios realmente hay muy poco. El tiempo de obtención de esta consulta en un DSS o en un Data Warehouse, pues relativo. O sea, si tarda un día, pues da igual. Yo la dejo lanzada y al día siguiente cuando vuelva tengo el resultado. Es justamente lo contrario a los LTP. Los LTP lo que busca es la inmediatez. Pocos datos, muchas conexiones, pero inmediata. Yo no puedo, para ver el saldo que tengo ahora mismo en mi banco, no puedo esperar 24 horas. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, la forma de trabajar de un sistema y otro sistema es completamente diferente, es completamente distinta. ¿Qué conlleva eso? Pues que evidentemente lo que para un OLTP, una consulta que está bien para un OLTP, no está bien para un Data Warehouse, y a la inversa. Para un Data Warehouse, una consulta que está bien no la podemos lanzar en un OLTP. Y como podéis imaginar, los recursos que van a consumir una y otra son muy diferentes y los vamos a consumir de forma muy distinta. En un OLTP, por ejemplo, pues tendremos unos temporales más pequeños. En un Data Warehouse tendremos justamente lo contrario, tendremos unos temporales enormes. Los segmentos de undo en un lado serán pequeños y en el otro serán grandes. Es decir, el dimensionamiento de la base de datos, la forma de configurar la base de datos es completamente diferente. Y esto aplica a la parte del rendimiento. Es decir, ahora cuando veamos qué es una WR, qué nos muestra una WR, nosotros no podemos decir si una consulta está bien o mal, o si un consumo es alto o bajo, si no conocemos el tipo de base de datos sobre el que estamos trabajando. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy presente. ¿Qué afecta a una base de datos a nivel de rendimiento? Pues muchísimas cosas, muchísimas cosas. Las SQLs que se ejecutan, la memoria, la SGA y la PGA que tiene mi base de datos, los eventos de espera, o sea, porque ¿qué espera la base de datos? Si estoy consumiendo mucha CPU, poca CPU, temas de redes, conexiones, o sea, muchísimos factores intervienen en el rendimiento, para que el rendimiento de una base de datos sea bueno o malo. Pero ojo, en el 99% de las ocasiones los problemas se derivan de la SQL. Es decir, si nuestras SQL son buenas, son correctas, son óptimas, nuestra base de datos va a ser óptima. Si nuestras SQL no son óptimas, empiezan los problemas. ¿De qué tipo? De todo tipo. Desde memoria, consumo de CPU, muchas lecturas en disco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy clara a la hora de hacer tuning, o una de las cosas más importantes que vamos a poder analizar dentro de un informe de SQL, es precisamente el rendimiento de la SQL. Porque eso es lo que realmente nos va a permitir que nuestra base de datos sea lenta o tenga problemas de rendimiento, o sea, por el contrario, rápida. ¿Vale? Una cosa deriva a la otra. Evidentemente tampoco podemos llegar, si tenemos un problema en la base de datos, decir, bueno, es que el problema lo ocasionan las SQLs, claro. Las consultas SQL son los que realmente hacen trabajar a la base de datos. ¿Qué hace una base de datos? ¿Cuál es la función de una base de datos? La función de una base de datos no podemos olvidarla. La función de una base de datos básicamente es almacenar información, permitir la modificación de esa información y permitir o facilitar el acceso a esa información. Nada más. Entonces, ¿el SQL qué hace?
tenemos sentencias de inserción, tenemos sentencias de modificación y tenemos sentencias de explotación de información. Entonces, evidentemente, siempre el problema en una base de datos le podemos decir son las consultas. En una base de datos, si no ejecutamos consultas SQL, pues evidentemente la base de datos va a estar súper bien, va a estar tan a gusto, va a estar ociosa, ¿vale? Sin embargo, nosotros tenemos que saber qué SQL están bien, qué SQL están mal y qué nos va a permitir mejorar o sea, qué provoca cuando una SQL está mal, qué es lo que está provocando en nuestra base de datos. Y ahora os explicaré unos cuantos ejemplos prácticos sobre esto. Pero bueno, seguimos con el tema de la optimización, teniendo en cuenta ya qué es lo que puede provocar el problema en una base de datos, teniendo en cuenta que es muy importante saber qué tipo de base de datos estoy mejorando. Porque ya digo, ya hemos visto que lo que está bien para un OLTP no está bien para un Data Warehouse o un DSS. Y al contrario, lo que está bien para un DSS es una barbaridad para un Data Warehouse. Entonces, esta consulta o esta métrica está bien o mal de forma categórica o general en una base de datos, no la podemos hacer, porque depende, todo es relativo, depende en qué base de datos eso estará bien o estará mal. ¿Cuál es la misión de un DBA? Evidentemente la misión de un DBA es optimizar el rendimiento de la base de datos o garantizar que el rendimiento de esa base de datos es bueno. Para ello, el DBA tiene que verificar si hay problemas de asignación de memoria, si hay contención en un recurso. O sea, si mucha gente intenta acceder al mismo recurso, evidentemente se puede producir un problema. Perdonar. Si hay cuellos de botella en la red o en cualquier otro sitio, en el disco, contención en nuestras aplicaciones, contención, como he comentado antes, en el disco de entrada-salida. En definitiva, el DBA tiene que ser capaz de tener una visión de cómo está funcionando su base de datos. Y esa visión nos la proporciona el AWR, o esa visión nos la va a proporcionar el AWR. ¿Qué ventajas nos aporta la AWR? Bueno, pues antes hemos visto en la anterior diapositiva cómo el DBA estaba mirando la base de datos. Pero es que no siempre vamos a estar mirando la base de datos. ¿Qué pasa si yo soy administrador de una base de datos, estoy durmiendo a la 1 de la mañana y al día siguiente cuando llego al trabajo me dicen ayer la base de datos a la 1 de la mañana fue muy lenta, muy mal? Bueno, pues si no tengo una herramienta que de forma retrospectiva me guarde unas métricas, unas fotos de lo que ha pasado en la base de datos, pues no podré decir qué es lo que ha pasado, porque no tendré herramientas para poder analizar eso. Eso precisamente es lo que nos proporciona el AWR. El AWR lo que hace es que nosotros podemos programar una serie de fotos de instantáneas con el estado de la base de datos, de tal forma que imaginaros que si lo ponemos cada hora la base de datos va haciendo una foto. Entonces yo en un momento determinado puedo decir qué ha pasado en mi base de datos ayer desde la 1 a las 2 de la mañana. Evidentemente, cuanto más grande sea la foto, más tiempo lleva esa foto, y si tengo un problema de corta duración, pues evidentemente ese problema se habrá diluido en ese tiempo. Es decir, si yo tengo un problema en una base de datos de un minuto, pues en una WR de una hora, una foto de una hora, pues difícilmente podré ver algo. Podemos jugar con la foto con un tiempo mínimo de 15 minutos y el máximo, bueno, pues el que queramos. De máximo no recuerdo que haya ninguna limitación. Entonces, muy importante, el primer concepto clave, que ahora vamos a ver cómo se maneja
de forma física con el SQL Developer es foto. El concepto de instantánea. La instantánea es el tiempo en el que yo quiero esa foto de mi base de datos. ¿Qué es lo que hacen los AWR? Pues bueno, básicamente en la base de datos continuamente hay una serie de vistas, ¿vale? Una serie de vistas en las que se va guardando o se van almacenando. Bueno, estas vistas explotan de forma en tiempo real todo lo que pasa en la base de datos. Entonces, el AWR simplemente lo que hace es hacer una recopilación de todas estas vistas, consumo de consultas, el número de acceso a disco, tiempo medio de acceso a disco, toda esa serie de métricas las recopila y las guarda en un repositorio para que nosotros luego a posteriori podamos decir al sistema, dime qué es lo que ha pasado en mi base de datos desde la 1 de la mañana a las 2 de la mañana. En el ejemplo, siguiendo el ejemplo que he puesto antes. ¿De acuerdo? La gestión de la AWR la vamos a ver ahora, ¿vale? Por eso paso todas estas diapositivas, porque eso vamos a ver cómo se gestiona con un ejemplo. Sí que, por último, hay un parámetro clave dentro de esta instantánea de la AWR que todos tenemos que tener claro, que es el Statistic Level. Esto es un parámetro de base de datos. Este parámetro de base de datos, ¿qué hace? Pues este parámetro, según esté definido, habilitaré o no el AWR. Si lo pongo este parámetro a Basic, estoy desactivando el AWR. Entre otras cosas, ¿eh? O sea, hace más cosas. Pero una de ellas es no permitiré que haya fotos en el sistema. Si lo pongo a Typical o a All, lo que estoy haciendo es activar el AWR, aparte de más cosas, ¿vale? Lo normal y por defecto el valor que suele tener una base de datos cuando lo instalamos es el Typical. El Typical es un parámetro o una configuración del parámetro Statistic Level que tiene un muy buen compromiso entre información que guarda y rendimiento. No guarda excesiva información, pero tampoco guarda poca. O sea, no es ni el all que la leche, guarda un montón de información, ni el basic que prácticamente no guarda nada. Entonces, el typical tiene un equilibrio muy bueno. Bueno, aquí podéis ver una AWR, pero lo mejor es verlo en directo. Así que aquí acaba la parte de teoría y ahora todo esto que hemos visto en esta parte de teoría, vamos a la práctica y vamos a generar una serie de AWR y vamos a ver cuáles son las partes principales que tiene y las vamos a ir viendo sobre la marcha. Bueno, comparto mi pantalla, nos vamos a nuestro servidor, ¿vale? Ya estamos por aquí. Bueno. La herramienta con la que vamos a trabajar es el SQL Developer. El SQL Developer es una herramienta completamente gratuita que nos proporciona Oracle. La voy a maximizar. La podéis descargar sin ningún tipo de problema de la página de Oracle, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con ella, hay dos. En la parte izquierda hay dos pistas básicas. Una es las conexiones, donde está la conexión normal a la base de datos para hacer consultas y demás. Y hay otra que es la DBA. Nosotros tenemos que entrar, como vamos a administrar, a la vista DBA. Para ello le damos a ver y vista DBA. Cuando hacemos esto, nos va a aparecer esta ventanita de aquí. Y esta ventanita de aquí nos va a permitir conectarnos a la base de datos. ¿Qué necesitamos para conectarnos a una base de datos? Mirad, si yo le doy a nueva conexión, ¿qué me va a pedir? Pues un nombre, el que quiera, mi conexión, un usuario, una contraseña, tendremos que especificar si somos DBA o no, y datos de la conexión. La máquina, el puerto y el SID, el SID de la base de datos o el nombre de servicio. Da igual, ¿vale?
Entonces eso, cuando vosotros instaláis la base de datos, le ponéis un nombre a la base de datos, establecéis un puerto de conexión, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esos datos son los que tenéis que proporcionar para conectaros. Yo ya los tengo, por tanto yo lo que hago directamente es conectarme a la base de datos. ¿Qué vista tengo? Pues tengo precisamente toda la información que puede ver un DBA. Configuración de la base de datos, donde puedo ver ese parámetro que hemos visto cómo está definido, el estado de la base de datos, ajustes, almacenamiento, en fin, una serie de información. Pero fijaros, hay una muy importante que es rendimiento. ¿Vale? Es rendimiento. Lo primero que os he comentado antes, hemos dicho, es muy importante el parámetro Statistic Level. Bueno, vamos a ver cómo está ese parámetro. Fijaros, si yo busco por Statistics, vale, no lo encuentro así. Lo vamos a buscar por aquí. A ver si bajamos Statistics. Espera, vamos a ordenarlo. Vale. Para que sea más fácil. FG, vamos a ver, el Statistics OPQRS. Lo estoy buscando, ¿eh? Mirad, aquí está. ¿Veis? El Statistic Level está a Typical. Recordad que podía ser All, que sería el nivel más alto, el Basic que se desactiva y el Typical. Por tanto, yo en mi base de datos sí que tengo definido que recoge información el AWR. Si me vengo a rendimiento, ¿vale? Tengo la siguiente información. Tengo instantáneas. Ya hemos visto antes que una instantánea que es una foto. Una foto. Si yo entro aquí y le doy a refrescar, pues estaré viendo todas las fotos que tiene mi base de datos, ¿vale? Y cuándo se han creado dicha foto. Voy a refrescar aquí, porque esto lo tenía abierto. Vale, ahora mismo hay dos. Vale. En cualquier momento, independientemente de cuándo tenga creada la instantánea de forma automática, es decir, yo puedo decir cada hora quiero que se genere una instantánea. Independientemente de eso, yo de forma manual puedo crear una instantánea dándole acción y aplicar. ¿Vale? Imaginaros que esto suele ser muy útil. Fijaros, ya he creado aquí la instantánea. ¿Vale? Si le doy aquí a refrescar, mirad, la 4, que es de la 8:56, ya la ha creado. Imaginaros que vamos a lanzar, el equipo de desarrollo quiere lanzar un proceso que es de migración o alguna funcionalidad de cualquier cosa y va lenta. Y entonces le decimos, bueno, espérate, no le dé al botón. Venga, crear instantánea. Bueno, aquí podemos ver el SQL por si lo queremos hacer desde SQL. Le damos a aplicar y ahora le decimos, vale, venga, dale a la aplicación. Él pica la aplicación y cuando termina le digo yo, espera un segundillo. Crear instantánea. Vuelvo a crear una instantánea, que es la 6. Vale, y yo ya sé que en este periodo, desde la 8:57
24 hasta las 8:57:38 está esa funcionalidad. Y puedo sacar un informe exclusivo de lo que ha pasado en mi base de datos en ese periodo, ¿vale? Eso a nivel de instantánea. Y luego tenemos una muy importante que es AWR, ¿vale? AWR. El informe de AWR es precisamente el informe que estamos buscando y que ahora vamos a analizar en profundidad. Mirad, si yo entro dentro de AWR View, de entrada me aparece inicio, o sea, foto de inicio, ¿vale? Imaginaros que yo quiero empezar, pues mira, desde las 7:32 yo quiero saber todo lo que ha pasado en mi base de datos. Desde las 7:32 hasta las, o bueno, el ejemplo que hemos hecho, desde las 8:56 hasta la foto de la 8:57, que ahí es donde hemos tenido ese problema, o es donde yo he medido el rendimiento de la base de datos, y le daría aquí a este botón de ejecutar. Esto ahora mismo, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, pues todo lo que ha guardado en el repositorio de lo que ha pasado en mi base de datos me lo va a mostrar. De tal forma que yo voy a poder ver absolutamente todo lo que ha pasado, ¿vale? Vamos a ver si lo genera. Voy a quitar el chat para que se minimice, y fijaros. Se genera un informe tipo esto, que es un informe HTML normal y corriente, ¿vale? Que podemos guardar si queremos en un momento determinado. Podemos guardar este archivo como un HTML. Si yo lo guardo en el escritorio como ejemplo de AWR. Pues ya está, me lo guardaría. Si me vengo al escritorio, aquí veríamos el informe, ¿vale? Podríamos abrirlo desde aquí o podríamos visualizarlo desde el otro lado, da igual. El informe es exactamente el mismo. ¿Qué nos muestra este informe? Pues mira, nos muestra el nombre de mi base de datos, que se llama FOZN, el ID de la base de datos, el rol que tiene nuestra base de datos, el tipo de edición que es nuestra base de datos, sea una Enterprise, en este caso Enterprise Edition, la versión, que es una 19, nos dice que no es un rack y que no es un contenedor. Bueno, en principio aquí no nos dice nada. Primera parte importante, mirad, nos dice el periodo de la base de datos, es decir, nos dice, mira, la foto que yo te estoy mostrando aquí es de las 20, es lo que ha pasado en la base de datos desde las 20:57, 24 segundos hasta las 20:57, 38 segundos, pocos segundos, con lo cual todas las métricas pues van a salir a cero, ¿vale? Pero fijaros que podemos afinar todo lo que queramos. Como todas estas métricas salen a cero, lo que vamos a hacer es que vamos a generar, porque esto quería que vierais cómo podemos generarlo como queramos, vamos a generar uno un poco más grande para que salgan más datos, ¿vale? Bueno, cerramos aquí, nos vendríamos nuevamente a la parte de AWR Report y, por ejemplo, vamos a coger desde aquí, vamos a coger todo el periodo. Desde aquí hasta desde que ha arrancado la base de datos, y vamos a generar el periodo para que salgan más cosas, porque la base de datos, claro, en 20 segundos, en una base de datos que es de prueba, que la usamos aquí en el curso, pues evidentemente no ha pasado nada extraordinario que nos permita ver. Tarda un poco, aquí lo tendríamos, y bueno, mirad, lo voy a salvar, lo voy a guardar igual que antes en el escritorio, y lo vamos a abrir desde el escritorio. Mira, ya tendré yo aquí mi informe, lo visualizamos
Y fijaros, este informe es desde las 19:39 hasta las 20:57. Es decir, este AWR tiene 78 minutos. ¿Vale? Bueno, partes importantes que tiene la AWR. Bueno, lo primero nos da una visión global de cómo ha ido nuestra base de datos. Es decir, nos dice cuánto tiempo de base de datos hemos gastado por transacción en segundos, de forma general, cuántas CPU, bueno, cuántas lecturas han hecho. Esto es información relativamente poco relevante. Primera información muy importante que nos proporciona una AWR y que va a ser clave dependiendo del tipo de base de datos al que queramos optimizar, que son los hit ratio, la eficiencia de la instancia. ¿Qué es un buffer hit, por ejemplo? Pues los hits es el acierto que tiene el sistema para encontrar algo. Si yo digo library hit, significa que las consultas que yo he ejecutado, ¿cuántas estaban ya cacheadas en memoria? Es decir, no he tenido que volver a analizarla. O buffer hit, ¿qué significa? Pues los datos que yo he ido a la base de datos a buscar, ¿cuánto he encontrado ya en memoria y no he tenido que ir al disco? Todas estas métricas son muy importantes. Unos hits por encima del 90% en un OLTP son muy buenos. En un Data Warehouse, pues esos hits son poco importantes porque el dato evidentemente accedo a tal cantidad de información que realmente que esté en memoria es muy improbable. Lo normal es que estén en el disco. Por lo tanto, esta métrica es muy importante en un OLTP. En un Data Warehouse, esta métrica serviría de poco. Siguiente cuestión importante, de las más importantes que tiene la AWR, los eventos de espera. ¿Qué son los eventos de espera? Bueno, pues esto me va a decir que mi base de datos ha estado esperando por dbCPU un 53 segundos. Un 88% del tiempo ha estado esperando por CPU. Y un 2% ha estado esperando por disco. Y un 0,9% por distintas cosas, ¿vale? Pero fijaros, aquí lo que me dice es por qué estoy esperando. ¿En qué porcentaje espera mi base de datos? Esto no debemos confundirnos. Podemos ver esta métrica de decir 88,5. ¡Buah! Mi base de datos está muy mal, porque está esperando por CPU un 88% del tiempo. No tiene el por qué significa que está mal. Al contrario. O sea, una base de datos tenemos que tener en cuenta que ¿qué es lo que consume una base de datos? CPU y disco. Si es que eso es lo que tiene que consumir una base de datos. Yo tengo que hacer select, tengo que hacer insert, tengo que hacer update. ¿Qué estoy gastando? CPU y disco. Entonces, estas dos métricas que vemos aquí, el dbCPU y el dbFile secuencia real, que es, digamos, la lectura, pues lo normal es que en este top estén arriba. Eso quiere decir que mi base de datos está trabajando bien o normal. Si apareciera otro tipo de evento distinto a esto, el primero, como por ejemplo este, el local write o cualquier otro, pues ojo, ahí tiene que haber un problema. Pero ahora os digo por qué no hay ningún problema. Mi espera son del 88% por CPU. Vale, yo podría decir, bueno, pues entonces eso significará que mi CPU está muerta o está a tope. Bueno, pues si seguimos bajando, voy a bajar con el cursor que bajo de forma más ordenada. Fijaros, nos encontramos host CPU, perdón. Me dice, mira, tú tienes dos cores. Tienes dos CPU con dos cores. Un socket solo y estás gastando un 25% de CPU y un 3% de sistema. El porcentaje de idle, de recursos libres, del 71,9%. Es decir, mi máquina, mi host, está muy bien. Está ocioso. No está gastando CPU. Con lo cual, bueno, quiere decir que yo no tengo un problema de CPU.
Seguimos bajando. Otro aspecto muy importante de la AWR a tener en cuenta es el Memory Statistics, ¿vale? Las estadísticas de memoria. Fijaros, nos dice, tu host, tu servidor, tiene 3 gigas de memoria. De SGA hemos usado 600 megas y 200 de PGA, ¿vale? El porcentaje usado de SGA más PGA es del 27%. Es decir, estás bien de memoria. No estás teniendo ningún tipo de problema a nivel de memoria. Si aquí hubiese algún problema, bueno, pues veríamos que el consumo, el porcentaje usado de una memoria y otra sería mucho más alto. Seguimos bajando. El AWR tiene muchísima información de todo tipo. Yo voy a contar las claves, a las que tenemos que ir. Bueno, siguiendo con... Bueno, aquí no aparece un detalle por cada foto de cómo está nuestro servidor. Operating System Statistics Detalle. Es decir, a esta hora, pues, de usuario estaba consumiendo el 50%, luego el 24%, luego el 35%, luego el 45%. Es decir, nos va diciendo en cada foto cómo está nuestro servidor. Bueno, sigo bajando porque aquí hay muchísima información, pero ya digo, nos vamos a centrar en la clave y vamos a la parte más importante que tiene la AWR, que es los SQL Statistics. Es decir, estadísticas de SQL. Ya hemos dicho qué consume una base de datos. O sea, bueno, consume disco y CPU. Pero ¿quién consume ese disco y esa CPU? Las consultas, la SQL. Si es que la base de datos, las consultas es lo que realmente consume los recursos. Pues nos va a permitir el AWR poder sacar un top de máximos consumidores por tiempo de ejecución. Fijaros el nivel de detalle. Consultas que consumen más CPU. Consultas que hacen más, que tienen más esperas de entrada-salida en disco. Consultas que tienen más gets, es decir, más lectura en memoria. Consultas que tienen más lecturas en general, tanto de memoria como de disco. Lecturas en disco, físicas de disco. El top de las que más se ejecutan. El top del parsecal o consultas que se reparsean. Esos son consultas que tienen que reanalizarse por parte del optimizador. En definitiva, un top muy potente o muy con mucho detalle de los distintos consumidores. Venga, vamos a analizar, por ejemplo, el primero. Por tiempo de ejecución. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuáles son tus consultas que más tiempo están consumiendo? Me dice, tiempo total en la base de datos, por ejemplo, la primera consulta. 26 segundos. ¿Cuántas veces se ha ejecutado esa consulta? Una. ¿Cuánto tiempo se ha ejecutado por ejecución o ha tardado por ejecución? Claro, como se ha ejecutado una, 28 segundos. Por ejemplo, en esta otra, en la segunda, o en esta de aquí, por ejemplo, la que os señalo ahora, esta dice, tu base de datos ha consumido esta consulta 1,36 segundos, se ha ejecutado 128 veces y el tiempo por cada ejecución es de 0,01 segundo. Nos da el SQLID, que es todas las consultas tienen un SQLID que es único, o sea, un identificador único de la consulta. Ahora veremos el detalle. Nos dice qué módulo ha consumido esa consulta. En este caso la hemos consumido nosotros con el SQL Developer. Si tuviéramos aquí una aplicación Java, pues nos diría la aplicación, o si lo hiciéramos con el SQL Plus. Es decir, esto nos da también pistas de quién, qué cliente es el que está conectándose a la base de datos.
Y luego aquí tenemos un pequeño detalle de la consulta. Mirad, aquí hay unos links. Si yo le doy a este link, me lleva físicamente al detalle completo de la consulta. Aquí lo tendríamos. ¿Vale? Este SQLID tiene esta consulta. Y fijaros, por cada consulta hay un detalle completo de lo que realmente está ejecutando. Subimos otra vez para arriba. Nos hemos centrado en el del tiempo. También tenemos por CPU Time. Ojo, las consultas suelen ser comunes. Es decir, una consulta muy pesada, que tiene un impacto muy alto en mi base de datos, evidentemente seguramente esté al inicio del top en tiempo de ejecución, estará al inicio del top como la que más CPU consume, estará al inicio del top en la que más lectura hace. Es decir, no esperéis que por cada top cambie mucho las consultas. Las consultas van a ser muy parecidas, por no decir iguales, excepto en un top que veremos ahora. Pues exactamente igual, si me fijo en la de CPU Time, pues por ejemplo, si cojo esta misma, vale, esta misma me dice, mira, esta consulta ha consumido, de CPU se ha llevado 8 segundos. Ha tenido 4 ejecuciones. Por cada ejecución ha consumido 2,10 segundos. Por cada ejecución. ¿Vale? El porcentaje total con respecto al consumo de la base de datos ha sido del 15%. El tiempo de ejecución, fijaros, el tiempo de ejecución siempre es más alto, obviamente, que el de CPU. De CPU ha consumido 8 segundos, pero el tiempo de ejecución de la consulta ha sido de 9,18. Nos dice el SQLID, el módulo y un pequeño detalle de la consulta. Bueno, y así iríamos top por cada uno de los distintos top, analizándolo. Mirad, me paro en el SQL Ordered by Get porque este es de los más importantes. Los get son las lecturas en disco. Lo normal es que las consultas estén cacheadas y si una consulta hace muchas lecturas, quiere decir que es una consulta pesada. Entonces, es una consulta que tenemos que analizar. Mirad. Claro, que aparezcan en el top no significa que estén mal. Siempre en el top, siempre vamos a tener consultas, siempre. O sea, siempre en una base de datos siempre vamos a tener un consumidor que... Claro, si paramos la base de datos, no consumimos recursos, pero lo normal es consumir esos recursos, ¿vale? Por ejemplo, por get, pues 3/4 lo mismo. Las métricas que nos da ahora del consumo de las consultas es con respecto a esa métrica. Nos está diciendo el total de buffer get que hace la consulta y el número de gets que hace por cada ejecución. Por ejemplo, esta consulta ha hecho 11.783 lecturas de get, de las cuales por cada ejecución ha consumido 2,64, que representa un 2% del total, ¿vale? Y todo lo demás igual, ¿vale? O sea, al final, aquí en esta métrica lo que estamos viendo es las lecturas. Por lectura, o sea, las lecturas en memoria, en get. Las lecturas, pues 3/4 de lo mismo. Lecturas físicas. Mirad, una métrica que distorsiona un poco, no que distorsione, sino que sí puede variar mucho con respecto a las demás, porque en la otra métrica estamos viendo los consumidores. ¿Vale? Los consumidores. ¿Qué es un consumidor? Pues un consumidor es una consulta pesada que va a gastar mucha CPU, que va a hacer muchas lecturas en disco. O sea, todas esas métricas suelen ir relacionadas. Si hago muchas lecturas en disco, pues evidentemente también tengo mucho get.
También voy a tener mucho consumo de CPU, también voy a tener... O sea, los top van a ser muy parecidos. Pero, por ejemplo, aquí tenemos uno que sí se va a diferenciar del resto, que es SQL Ordered by Execution. Número de ejecuciones del SQL. Este, ¿por qué varía mucho? Varía mucho porque aquí lo que nos está sacando es un top de las consultas que más se ejecutan. Pero eso no quiere decir que sean pesadas. Por ejemplo, esta consulta que se ha ejecutado 4.400 veces ha procesado 2.000 registros. En cada ejecución ha procesado 0,64 registros. Es decir, hay veces que ha devuelto registro y veces que no. Por cada ejecución se ha ejecutado en 0,21 segundos. Por tanto, esta consulta se ha ejecutado mucho, pero no parece que esté ocasionando ningún tipo de problema en nuestra base de datos. Como digo, esta parte del top de SQL es sin duda de las partes más importantes que tiene una WR. Y tenéis que, vamos, siempre que analicéis un SQL, un informe de este tipo, terminaréis aquí, terminaréis analizando este informe. Mirad, hay una cosa, un detalle que muchas veces, a ver si os lo puedo poner por aquí. Por ejemplo, lo voy a poner por aquí. Mira, en lectura física. No. En lectura física no se ve claro. A ver, aquí mismo, por ejemplo. Mirad. Al final, ¿qué te muestra el AWR en esta porción? Pues nos está mostrando un top, o sea, nos está diciendo las principales consultas consumidoras, pero no nos está diciendo todas. Nos está diciendo las más importantes. Y claro, ¿eso qué supone con respecto a la base de datos? Porque esto es relativo. O sea, si tú me dices que estas consultas son las que más consumen, pero ¿cuánto están consumiendo? Por ejemplo, de lectura, de read. Con respecto a toda la base de datos. ¿Están consumiendo mucho? ¿Poco? Mirad, hay aquí una parte muy importante para que sepáis de cuánto hablamos, que dice captura SQL account for 81,9% del total. Es decir, no solamente te da el top, sino que te dice, oye, este listado de consultas hacen el 81,9% de las lecturas de la base de datos. Es decir, me está diciendo que prácticamente aquí tengo todos los consumidores de la base de datos a nivel de lectura. Si aquí me apareciera un 1%, solamente, imaginaros que me aparece un top y me dice, esto representa el 1% de la base de datos. Bueno, pues tiene un problema, porque tú aquí puedes optimizar estas consultas, puedes decir, venga, voy a optimizarlas. Sí, pero está optimizando el 1% de la base de datos. Solamente el 1% de la base de datos. Sin embargo, aquí sé que estoy optimizando. Si optimizo todas estas consultas, estaré mejorando el 81,9% de mi base de datos, ¿vale? Y luego aparte aquí también tenemos el porcentaje, no aplica un porcentaje con respecto a ella misma. Pero este captura SQL account es muy importante mirarlo, porque esto te da una referencia real de cuánto supone con respecto a tu base de datos. Cuanto más alto sea este número, pues quiere decir que más peso tiene tus consultas SQL en tu base de datos. Bueno, seguimos viendo el AWR, que ya nos queda poco para terminar. Y bueno, como he dicho, tenemos el detalle de que por cada SQL, fijaros, el detalle completo. Nos aparece siempre el SQL ID y la consulta completa, ¿vale? ¿Qué más parte
son importantes ver en el AWR? Bueno, ya hemos visto lo más importante, que son los eventos de espera, los hits, o sea, los niveles de acierto y la SQL. Esa es la parte más importante. Luego después hay otra parte que también es importante tener en cuenta, que son los objetos, ¿vale? Los objetos que tienen la presión en la base de datos, los segmentos, es decir, qué tablas de mi base de datos, qué tablas son las que, o qué índices son los que realmente se están leyendo continuamente. Bueno, pues si seguimos bajando, nosotros bajamos, vamos bajando, nos da información de la memoria, que bueno, está muy bien. Bueno, aquí podemos ver el PGA Memory Advisor, podemos ver, ya digo, métricas de memoria. Además no hace una estimación. Bueno, esto ahora lo comento, pero vamos primero a la parte de los segmentos. Mirad, en la parte de los segmentos, que a ver si la encuentro, porque eso está casi al final. Mirad, aquí está. Mirad, él nos dice que objetos han tenido más lecturas. ¿Qué objetos han tenido más lectura física, lógica y escritura? Por ejemplo, mirad, nos dice del owner sys en el tablespace sysaus hay un objeto que se llama wrms-medio snapshot, que es una tabla que ha tenido 17.000 lecturas. También tenemos aquí un objeto, igual en el sysaus, un objeto que se llama wrs stats, ¿vale? Que es una tabla particionada, ha tenido 145.000 lecturas físicas. Y así, o sea, esto te hablará de tabla o de índice. Ya digo, podemos tener tanto las lecturas como las escrituras, ¿vale? Lectura y escritura. Por tanto, la base de datos nos está diciendo qué objetos, qué segmentos tienen más presión, ¿vale? ¿Qué segmentos tienen más presión? Mirad, en la parte de memoria, también el AWR, si subimos hacia arriba, nos da el resultado de los advisors. Los advisors, ¿qué son? Pues, como su nombre indica, los asesores, ¿no? Tú te puedes preguntar, oye, ¿mi memoria está bien configurada? ¿Mi PGA y mi SGA está bien configurada? ¿Qué pasa si yo aumento mi PGA? ¿Vale? ¿Qué pasaría? ¿Mejoraría el rendimiento de mi base de datos? Bueno, pues él en el AWR te da un resumen, o sea, te hace una estimación. Te dice, mira, tu memoria, si la tienes a 54 megas, el porcentaje de acierto de tu hit va a ser del 97%. Si la sube a 108, va a ser el mismo. Ahora bien, si la sube a 256, tu hit va a ser del 100%. Y ya da igual que la subas más, porque por mucho que crezca tu memoria, los hits no van a mejorar. Siempre va a ser el 100%. Es decir, ¿cuál es el valor óptimo? A 1 es como la tengo, ¿vale? Ahora mismo la tenemos a 432 megas, ¿vale? Esto es lo que tenemos asignado. Bueno, pues poco menos que el asesor lo que nos está diciendo, mira, te puedes permitir el lujo de bajarla a 216 megas sin que generes ningún tipo de problema. Va a tener el mismo resultado. Pero es que da igual que le des 3 gigas. Va a funcionar exactamente igual que como la tienes configurada ahora. Es decir, él nos está proporcionando unos advisors, unos asesores de memoria que nos pueden ayudar como administradores dentro de la AWR a ver qué hago con ella, si la aumento o no la aumento, que esa es una de las preguntas que muchas veces nos hacemos. Oye, ¿qué hacemos? ¿Es mejor subir la memoria? ¿Es mejor bajarla? ¿O mantenerla? Pues aquí te lo dice.
Igual pasa con las SARS Pool Advisor, es decir, con esa zona de memoria. Pues exactamente igual. Funciona lo mismo. El 1 te indica el factor y si mejora o no mejora eh, en función de cómo la vaya aumentando. La SGA Target Advisor, 3/4 lo mismo. Pues mira, aquí nos está diciendo el tiempo, el tiempo de acceso en función del tamaño. Pues mira, a partir de los 656 megas, que es como la tenemos ahora mismo, los tiempos ya no mejora. Es decir, no por aumentar más la memoria, pasarla de aquí que está de 656 a 1,3 gigas, estaré consiguiendo mejorar el rendimiento de mi base de datos, ¿vale? Según el Advisor. Entonces, es bastante importante también que eso se mire. Y ya lo último que os tengo que comentar de la WR, ya os he dicho, aparte de todo lo que es el tema de los objetos, vale, la parte de el ADDM. ¿Esto qué es? Esto simplemente es un asesor extra que nos proporciona la propia base de datos y donde aquí nos da recomendaciones. Evidentemente aquí no hay recomendaciones porque tampoco tenemos carga, pero si aquí hubiese algo gordo de alguna consulta, alguna historia, algún lentitud en el disco, cualquier historia, pues el propio ADDM nos diría, ojo, mira esta consulta, oye, se detectan tiempo alto aquí, ¿vale? En definitiva, lo que nos haría sería asesorarnos, ¿vale? Simplemente asesorarnos. Lo último que quiero que tengáis en cuenta es el tema de los parámetros. Claro, yo me puedo preguntar, oye, mi base de datos, ¿cómo está configurada? Alguien me manda una WR y digo, oye, ¿cómo está configurada? Bueno, pues dentro de la WR también tenemos todos los parámetros que tiene la base de datos, ¿vale? Los que no vienen aquí son porque están por defecto y estos son todos los que están configurados, ¿vale? Entonces, como veis, el AWR nos permite ver con un detalle increíble qué ha pasado en mi base de datos en un periodo determinado. Esto es una herramienta clave para los administradores de base de datos para poder analizar el rendimiento y poder proponer mejoras, porque claro, la limitación que tiene un DBA es que no podemos estar las 24 horas del día trabajando sobre la base de datos. No podemos estar las 24 horas del día mirando nuestra base de datos, ¿vale? Entonces, la base de datos al final, la WR lo que nos está permitiendo es poder analizar el rendimiento en un momento determinado. Porque ya digo, normalmente no vamos a tener los problemas cuando estemos mirando, sino que los problemas de la base de datos nos van a aparecer siempre a posteriori, nos van a aparecer más tarde, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el taller que íbamos a ver.